Hola guerrero, ¿cuál es el órgano más importante en el cuerpo? No, estás equivocado. Es el cerebro. El cerebro es responsable de que todos los sistemas del cuerpo funcionen bien. Sin un buen cerebro, un guerrero no es guerrero. Algunas comidas pueden afectar tu ánimo, memoria y función del cerebro en general. Pero hoy estás de suerte, puedes mejorar la función de tu cerebro eliminando ciertas comidas de tu dieta. También les diré con qué reemplazar las comidas eliminadas. ¿Están listos? ¡Vamos! Y lo primero en nuestra lista, bros, son las bebidas azucaradas, que incluye bebidas energizantes, bebidas deportivas, jugos y obviamente la gaseosa. Este tipo de bebidas que ya hemos mencionado en varios videos no solamente afectan tu barriga, sino también tu cerebro. Imagínate, estás con diabetes y más encima con demencia, donde estás totalmente discapacitado porque tu cerebro ya no funciona y todo porque no tomaste tiempo para ser un guerrero educado. De hecho, todas mis palabras en este video están basados en estudios, los cuales como siempre pueden encontrar debajo del video. Entonces, el componente principal de las bebidas azucaradas es el sirope de maíz, que contiene 55% de fructosa y 45% de glucosa. El consumo alto de fructosa puede causar la reducción de funcionamiento del cerebro, afectar memoria, capacidad de aprender, afectar la formación de nuevas neuronas y encima causar la resistencia a insulina. Maravilloso, amigo, tener el cerebro trabado y más encima un montón de otros problemas solamente porque no podías hacer tu tecito en casa y comprabas el de la botella que tiene una media toneladita de azúcar. Te voy a dar un consejo genial. Empieza a beber agua cuando tengas sed. Puedes hacer un té en la casa o consumir algo como productos lácteos no azucarados. Y Dios mío, no compres las bebidas que dicen 0 azúcar o 0 calorías, porque estas bebidas contienen algo aún peor para tu cerebro, que es nuestro número 2 y se llama aspartame. ¿Ves, amigo? No te dejan de engañar y parece que en este mundo por ti me preocupo solo yo y tu abuela. Corres y pides gaseosa con 0 calorías pensando que por fin ahora cuidas tu salud. Pero no, cuidar tu salud es tomar agüita. Un guerrero no busca que todo le sepa dulce. Los científicos comprobaron que el consumo de aspartame puede causar efectos negativos a la capacidad de aprender y las emociones. En un estudio ya en 8 días los participantes eran más irritables, tenían más depresión y tenían peores resultados en los test mentales. Aunque también es verdad que algunos estudios demuestran que en cantidades pequeñas este saborizante natural no llega a producir este tipo de daño, yo simplemente no veo el punto. Hasta si consumes una gaseosa con 0 calorías, igual estarás aumentando de grasa, porque los endulzantes artificiales provocan la misma respuesta de insulina que el azúcar. Mira, bro, lo que es natural es agua. Lo que mezclaron unos señores en la fábrica, bueno no puede ser. Te estarías muy sorprendido que la mayoría de bebidas energizantes, bebidas deportivas, jugos, gaseosas, aguas y un montón de cosas más que hay en la tienda pertenecen a las dos mismas marcas que ya conoces muy bien. Te cambian el empaque y colores para que pienses que estás haciendo alguna especie de elección. Pero vamos con el tercero, que son los carbohidratos refinados. Sí, lo que perjudica tu cuerpo también perjudica fatalmente tu cerebro. Los carbs refinados tienen el índice glucémico alto, lo que significa que tu cuerpo los procesa rápido, causando un pico en los niveles de insulina y azúcar en la sangre. También hay un parámetro que se llama carga glucémica, que toma en cuenta la cantidad de carbohidratos en la porción.
Por ejemplo, la sandía tiene el índice glucémico alto porque los azúcares se absorben rápido, pero la carga glucémica baja porque no contiene tanto de estos azúcares. Entonces, ahora ya entiendes por qué el pan blanco o arroz blanco son fatales. Los azúcares se absorben rápido y más encima tiene un montón de estos azúcares. Ambos, comidas con índice glucémico alto y con carga glucémica alta, afectan el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, como peor memoria, o también en un estudio, los niños que basaban su dieta en este tipo de alimentos demostraron peor inteligencia. ¿Qué es lo que hay que comer? Cereales integrales, frutas, vegetales, legumbres. Y ahora, bro, tu favorito, alcohol. Broma. A veces un poco está bien, pero el consumo excesivo puede tener graves consecuencias para tu cerebro. El consumo de alcohol crónico resulta en disminución de volumen del cerebro y disrupción de neurotransmisores, que son químicos que el cerebro usa para comunicar. Y lo peor es el efecto del alcohol en los patrones del sueño, que son demasiado importantes para tu recuperación y el funcionamiento de tu cerebro. Si ya vas a beber, usa esta regla para saber la hora de la última copa. De la hora que te vas a acostar, descuenta 4 horas y después 1 hora para cada caña que vas a beber. Así, por ejemplo, si te acuestas a las 12, que ya de por sí es súper tarde, y vas a beber 2 cañas, la última debe ser a las 6 de la tarde. Ahora, bros, tenemos pescado alto en mercurio. Mercurio es un metal pesado y veneno neurológico que se queda en los tejidos por mucho tiempo. Ciertos tipos de pescado acumulan mucho más mercurio que otros y es especialmente peligroso para niños y mujeres embarazadas. Por ejemplo, ciertos tipos de atún pueden ser altos en mercurio. Si comes pescado seguido, debes consultar si el tipo de pescado que compras es alto en mercurio y si es, limitar su consumo o cambiarlo por otro tipo. Generalmente, entre más grande y viejo está el pez, más concentraciones de mercurio tiene, ya que lo acumula a lo largo de su vida comiendo peces más pequeños. Vamos con el penúltimo, bros, y son comidas altas en grasas trans. Tenemos grasas trans que ocurren naturalmente en ciertos productos y estos no son un problema. Las grasas trans producidas industrialmente, estos sí son un problema. Este tipo de grasas podemos encontrar en meriendas, pasteles, galletas, margarinas y otros productos. Estas grasas no solamente afectan gravemente tu cerebro, llevándote al deterioro cognitivo, sino también tienen un efecto negativo sobre muchos aspectos de la salud. Reduce la comida chatarra y ya automáticamente reducirás muchísimo el consumo de este tipo de grasa dañina. Y el último, amigos, serán las comidas altamente procesadas. Les daré un ejemplo: chips, dulces, fideos instantáneos, salsas y comidas precocidas. Estas comidas normalmente son altas en calorías, pero muy bajas en otros nutrientes. Exactamente este tipo de comidas te hacen aumentar la grasa visceral. Según los estudios, el aumento de este tipo de grasa resultó en declive en tejido cerebral. Por ejemplo, un estudio de 18,000 personas demostró que los que basaban su dieta en comidas fritas y carnes procesadas tenían puntuaciones mucho más bajas en memoria y aprendizaje. La solución es comer comida fresca y no procesada. Por ejemplo, la dieta mediterránea es muy buena para el cerebro y el cuerpo. Amigos, a comer bien, no necesitamos los guerreros sin cerebro, y también no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.